Hola a todos nuevamente. Eh, Esta es la ayudantía número 3 de Introducción a la Mecánica. Vamos a ver específicamente el movimiento circular, debido a que el profesor me pidió que lo viéramos en esta ayudantía. Son dos ejercicios sacados de pruebas de pruebas 1 de los semestres y años anteriores. Y bueno, el miércoles también antes del control va a haber una ayudantía también de repaso que va a ser presencial. Entonces, partamos con el primer ejercicio. Entonces, en el ejercicio 1 nos dicen, considera una carrera entre dos ciclistas en una pista circular de radio R mayúscula. El ciclista A parte con una ventaja de media vuelta y avanza desde el reposo con una aceleración tangencial A sub T A. El ciclista B parte desde el reposo con una aceleración tangencial A sub T B. Asuma que la aceleración tangencial del ciclista A es menor que la aceleración tangencial del ciclista B. Entonces, la parte A me dice grafique diagramas de posiciones versus el tiempo y velocidad versus el tiempo para los ciclistas, donde se aprecian dos encuentros entre los ciclistas en tiempos T1 y T2. Luego en la parte B me dice dibuje los vectores velocidad y aceleración de los ciclistas en los instantes T igual 0, es decir, antes de que el ejercicio comience o justo cuando comienza, y el tiempo T sub 1, que es el tiempo T sub 1 del primer encuentro. Y luego me dice calcule cada uno de estos tiempos, cada uno de los tiempos T1 y T2. Es decir, calcule el primer encuentro y luego el segundo encuentro. Entonces, partamos. Ya, entonces aquí en la parte A me piden dibujar los diagramas. Y tal como yo les había dicho en las ayudantías pasadas, la mejor forma de dibujar los diagramas es escribir primero las ecuaciones porque sí las podemos tener de una para todo el ejercicio y también para poder visualizar cómo se van a comportar las diferentes figuras. Entonces, ahora a modo de repaso vamos a ver las fórmulas de ecuación la fórmula de las ecuaciones de movimiento circular. Entonces, las ecuaciones de movimiento circular se comportan de manera muy similar a las ecuaciones de movimiento en una dimensión y en dos dimensiones, solo que se agregan quizá unas tres fórmulas más. Entonces, lo primero que vamos a definir es que en vez de posición en función del tiempo, nosotros podemos hablar de un ángulo en función del tiempo. Es decir, ahora estamos hablando, como estamos viendo movimientos circulares, nos interesa, además de saber su posición, nos interesa saber el ángulo en el que está en un tiempo dado. ¿Sí? Entonces, la posición en función del tiempo, que va a ser muy parecida a perdón, el ángulo en función del tiempo, que va a ser muy parecida a la posición en función del tiempo, va a ser igual a el ángulo inicial al que se encuentra más la velocidad angular inicial multiplicado por t más un medio de la aceleración angular multiplicada por el tiempo al cuadrado. Sí, esa va a ser la posición angular en función del tiempo. Y luego podemos hacer exactamente lo mismo, pero con la velocidad. Tenemos que la velocidad en función del tiempo, perdón, la velocidad angular en función del tiempo, que en este caso nosotros le llamamos omega, tiene que ser igual a la velocidad angular inicial, que va a ser omega sub 0, más la aceleración angular multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto ahí tenemos las dos ecuaciones de movimiento que está todo en función de ángulos. ¿Ya? Y las otras ecuaciones que son, bueno, súper importantes también, que se las tienen que aprender, son bastante sencillas, son las que nos relacionan las componentes, las que nos van a relacionar el ángulo, es decir, la posición angular, y la van a relacionar con la posición lineal, y también nos va a relacionar la aceleración, perdón, la velocidad angular con la velocidad lineal o tangencial. Entonces, estas son las fórmulas nuevas que vamos a introducir, que es en este caso que la posición lineal o x, como nosotros lo trabajábamos antes. Si se acuerdan, antes las posiciones las trabajábamos como x en función del tiempo o y en función del tiempo. En este caso tenemos que x en función del tiempo va a ser igual a θ, o va a ser el ángulo en función del tiempo multiplicado por el radio de la circunferencia. Luego vamos a tener que la velocidad lineal o la velocidad tangencial va a ser igual a omega, que va a ser la velocidad angular, multiplicado por el radio de nuevo del círculo. Y por último, hacemos exactamente lo mismo con la aceleración lineal o tangencial. Y vamos a tener que la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular alfa multiplicado por el radio. Así que esas van a ser nuestras ecuaciones nuevas para cinemática que tenemos que tener siempre en consideración. Luego, lo que vamos a hacer es escribir las fórmulas para cada ciclista. Nosotros teníamos el ciclista A y el ciclista B. Vamos a partir con el ciclista A.
Para el ciclista A mí me decían que, bueno, este ciclista tenía una partida con una ventaja de media vuelta, por lo tanto, vamos a armar primero su ecuación de posición angular en función del tiempo. Entonces, vamos a poco. Su posición inicial, tal como dije recién, va a ser de media vuelta. Nosotros sabemos que media vuelta, que es la mitad de una circunferencia, angularmente eso se escribe como pi. Así que si hablamos de ángulos, va a estar a una posición o a una posición angular inicial de pi. ¿Sí? Que aquí está representado. Luego nos metemos a la componente de la velocidad y tal como nos dijeron en este caso, ambos ciclistas parten con aceleraciones y eh, no parten con velocidad inicial, así que la componente de la velocidad es cero. Y luego pasamos a la aceleración. ¿Sí? A mí me dicen que la aceleración, que el ciclista A parte con una aceleración tangencial a sub t de A, ¿sí? Pero yo ahora como lo quiero escribir de una forma angular, me va a quedar más un medio de alfa sub A, que va a ser la aceleración angular de A, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Prácticamente establecemos que hay una aceleración angular porque hay una aceleración tangencial. Y luego, como yo no tengo, si se dan cuenta, el valor de alfa sub A, o el valor de la aceleración angular de A, yo no lo tengo. Sí, yo no tengo ese valor, no me lo dan en el ejercicio. A mí me dan el valor de la aceleración tangencial. Entonces, como me dan el valor de la aceleración tangencial, para este ejercicio es conveniente no usar ecuaciones en función de ángulos, sino que lo vamos a usar en ecuaciones lineales, o sea, de posición lineal, no de posición angular. Entonces, aquí podemos ver que pasamos de tener esta ecuación que está acá arriba, que es la ecuación de la posición angular, aquí pasamos acá abajo a tener la ecuación de posición en función del tiempo, pero esta ya no es angular, ¿sí? Lo pasamos a una componente lineal. ¿Y cómo hicimos eso? Lo hicimos usando la ecuación que teníamos antes. Yo les puse delante que la posición x va a ser igual al ángulo θ multiplicado por r. Así que si queremos alternar entre estas ecuaciones, entre estas dos de acá, que una va a ser la posición angular y otra va a ser la posición lineal o tangencial, lo único que tenemos que hacer es usar esa ecuación. Es decir, yo sé que x, tal como dije antes, o x de a en función del tiempo, va a ser igual a θ sub a en función del tiempo, que hacer esta ecuación multiplicado por r. Así que agarro toda la ecuación de acá arriba, ¿sí? Que es la ecuación de θ, y lo multiplico por r. Por lo tanto, me va a quedar como posición inicial pi por r más 0, porque no tenemos velocidad, más un medio de la aceleración angular por r, que va a ser igual a la aceleración tangencial a sub at multiplicado por el tiempo al cuadrado. Es decir, lo único que hicimos para pasar de esta ecuación a esta ecuación de acá abajo es multiplicarla de arriba por r. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos ahora, pero con la velocidad. Nosotros para calcular, bueno, procedemos primero a calcular cuál va a ser nuestra velocidad angular. Sabemos que el cuerpo no presentaba velocidad inicial, por lo tanto la velocidad angular y también la velocidad tangencial va a ser cero. Y que sí presenta una aceleración, por lo tanto le vamos a poner que la velocidad inicial va a ser cero, pero le ponemos más una aceleración que va a ser alfa sub a multiplicado por el tiempo. Y ahora, como no tenemos alfa sub a, lo que hacemos es pasar toda esta ecuación a componentes lineales o tangenciales. Es decir, vamos a agarrar toda esta ecuación y la vamos a multiplicar por r. Y nos va a quedar que la velocidad tangencial o la velocidad a en función del tiempo va a ser igual a 0 más la aceleración a multiplicado por el tiempo. Y ahí tenemos las ecuaciones, ambas ecuaciones de posición y de velocidad para el ciclista A. Y ahora procedemos a hacer exactamente lo mismo, pero para el ciclista B. Entonces, aquí tenemos el ciclista B, en el que nuevamente para el ciclista B a mí me dijeron que no tengo posición inicial, es decir, que el que tenía ventaja era el ciclista A. El ciclista B yo voy a considerar que parte del origen. Entonces, tenemos que su posición inicial va a ser 0. Su velocidad inicial también va a ser 0 porque no me dan velocidad inicial. Y luego ponemos la componente de la aceleración, que va a ser un medio de la aceleración angular de B multiplicado por el tiempo al cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo que para el ciclista A y vamos a agarrar todo esto y lo multiplicamos por R, por el radio. Y nos va a quedar la componente lineal. Es decir, vamos a tener que la posición X
de B en función del tiempo va a ser igual a 0, porque tampoco tiene posición, más 0 es la velocidad, más un medio de la aceleración A sub B multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y una vez tenemos esa ecuación, que va a ser la ecuación de posición lineal del ciclista B, vamos a proceder a calcular cuál va a ser la velocidad en función del tiempo de B. Que bueno, en verdad en este caso va a ser idéntica, el procedimiento va a ser idéntico a cómo calculamos la velocidad en función del tiempo de A. Si vamos a tener que la velocidad angular de B va a ser igual a 0 porque no tengo velocidad angular, más la aceleración angular alfa multiplicado por B, perdón, alfa sub B multiplicado por el tiempo. Luego agarramos toda esta componente y lo multiplicamos por R, y al multiplicarlo por R nos va a quedar la componente lineal, es decir, que la velocidad lineal o la velocidad tangencial de sub B larga en función del tiempo va a ser igual a 0 más la aceleración A sub B multiplicado por el tiempo. Entonces, una vez tenemos las ecuaciones, lo que vamos a hacer es proceder a dibujar los diagramas. Entonces, aquí vamos a ver primero el diagrama de posición en función del tiempo, que es el siguiente. Ya. Este diagrama se complica un poco, como podrán notarlo al tiro. ¿Por qué se complica? Porque a mí en el ejercicio me pedían, eh, prácticamente en el ejercicio me pedían dibujar ambos encuentros, ambos tiempos de encuentro, para el primer encuentro y para el segundo encuentro. Claramente, si nosotros pensamos en una circunferencia, si es que uno tiene mayor aceleración, uno va más rápido que el otro, entonces claramente el ciclista, en este caso, el ciclista B no solamente va a alcanzar al ciclista A, sino que lo va a seguir alcanzando repetidas veces. Así que a mí me están preguntando por el primer encuentro y por el segundo encuentro. Entonces vamos a ver un poquito más este gráfico de acá. Este gráfico está hecho para poder observar bien dónde se encuentran, valga la redundancia, los encuentros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo sé que ambas trayectorias o ambas ecuaciones son parábolas. Teníamos el t al cuadrado porque tenemos aceleración. Entonces, vamos a primero dibujar, no se fijen en las líneas rojas todavía, fijémonos en las líneas negras. Vamos a dibujar la parábola del corredor A. Sabemos que el corredor A partió con una distancia pi o pi r, en este caso que estamos viendo la posición lineal, ¿sí? Y por lo tanto parte una parábola positiva aquí en el eje Y en pi r. Y aquí va a llegar, va a subir, se va a comportar como una parábola, vamos a tener una curva, hasta que va a llegar al fin de la primera vuelta. ¿Sí? Va a llegar hasta este punto donde está el puntero ahí, que va a ser el punto 2πr, que va a ser prácticamente el inicio de la pista de nado. Entonces, como nosotros sabemos que esto ya va a ser constante, que los ciclistas van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, y van a estar volviendo todo el rato al mismo lugar, lo que hacemos para poder, esto es para poder ver bien los encuentros, es prácticamente reiniciarlo, ¿sí? Es decir, agarramos que esto normalmente, esta curva de acá, ¿sí? Se comportaría y debería seguir para arriba, tal como lo hemos visto en casi todos los otros ejercicios. Es decir, esta curva, normalmente, si no estuviéramos hablando de movimiento circunferencial, debería llegar y subir hasta arriba, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer es reiniciar. Vamos a decir que llega a 2πr y luego va a partir desde el inicio de nuevo. Es decir, prácticamente estamos estableciendo que va a llegar al final de la primera vuelta y claramente va a empezar de nuevo desde el inicio. ¿Sí? Va a llegar al mismo lugar del inicio de la carrera. Por lo tanto, va a partir acá nuevamente. ¿Sí? Y si se pueden dar cuenta, aquí va a seguir, la curva va a estar claramente más pronunciada y claramente se va a seguir pronunciando más. Pronunciando me refiero a que sea más con una pendiente más grande. Es decir, todo esto van a seguir dando vueltas todo el rato. ¿Sí? Y prácticamente para poder ver los encuentros utilizamos esta manera. De manera que estamos viendo un enfoque en el que apenas un ciclista termina una vuelta, entonces parte de nuevo desde la meta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener las primeras dos vueltas del ciclista A, que son las partes negras, es decir, llega a 2 pies acá, luego baja y sube de nuevo. ¿Ya? Y luego tenemos al ciclista B. ¿Sí? Para el ciclista B, eh, podemos claramente ver que en este caso el ciclista B tenía una aceleración que era más, ¿cómo decirlo? Era más grande. Nos decían que la aceleración de B iba a ser más grande que
que la aceleración de A. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La curva de B tendrá una pendiente más grande, crecerá mucho más rápido, ¿sí? Entonces B parte desde el origen, tal como nos dijeron, y va a llegar, y bueno, aquí yo lo dibujé de esta forma, puse que antes de que el ciclista diera la primera vuelta, entonces se intersectan, ¿sí? Aquí en los puntos azules que ustedes pueden ver, va a ser el tiempo T1, que es el tiempo de intersección entre, el primer punto de intersección entre el ciclista B y el ciclista A. Luego, el ciclista B pasa al ciclista A y va mucho más rápido porque tiene una aceleración más grande. Entonces, llega a 2πr, parte de nuevo desde la meta acá abajo y luego sube, 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 sube y ahí completó su segunda vuelta. Luego parte de abajo y empieza a subir hasta que nuevamente se encuentra con el ciclista A en este punto de acá. ¿Sí? Que va a ser este punto donde tenemos el T2 azul. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este diagrama? Prácticamente estamos diciendo que cuando los ciclistas pasan la barrera del 2πr, no vamos a dejar que sigan, no vamos a dibujar que la curva siga para arriba, porque ahí no podríamos visualizar el segundo encuentro. Si se dan cuenta, si es que la curva negra que se está acá siguiera avanzando, avanzaría hacia allá. A ver, les voy a hacer un mini dibujo. Si es que esta curva negra siguiera avanzando, entonces tendríamos acá, seguir avanzando en una trayectoria así. ¿Sí? Y a su vez la curva roja seguiría avanzando en una trayectoria así. ¿Sí? Bueno, más o menos así. Entonces eh, en caso de que tuviéramos trayectorias así, nunca se encontrarían, no, en el dibujo, en este diagrama nunca podríamos observar el segundo encuentro. Por lo que esta forma de reiniciarlo y que cada vez que pasen estos PR vuelven a cero, es una forma en la que podemos ver bien cómo va a comportarse sus segundos, terceros o cuartos encuentros. ¿Sí? Entonces ese va a ser el diagrama de posición en función del tiempo. Luego vamos a tener el diagrama de la velocidad en función del tiempo y este bueno, es mucho más simple. Prácticamente sabemos que ambas velocidades se van a comportar como rectas, ¿sí? Y sabemos que la velocidad, en este caso, la velocidad de B va a tener una pendiente más grande que la velocidad de A, ¿sí? Porque nos dicen que la aceleración de B va a ser más grande que la aceleración de A. ¿Sí? Entonces esto se representa como que las dos parten del origen porque ambos cuerpos parten sin velocidad y en este caso la velocidad B o el cuerpo, el ciclista B va a ir ganando velocidad mucho más rápido. ¿Sí? Aquí me acabo de dar cuenta, puse XA, esto de acá, pero esto en verdad debería ser B sub A porque estamos hablando de velocidades. ¿Sí? Es decir, tenemos que notar que las velocidades van a ser rectas cuya pendiente va a ser sus aceleraciones respectivas y como la aceleración de B sub B es mayor, va a tener una pendiente mayor. Esos son nuestros diagramas. Luego me piden calcular y dibuje los vectores de velocidad y aceleración de los ciclistas en los instantes t igual 0 y t igual a 1. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me piden calcular estos vectores, lo que primero que tenemos que hacer es dibujar una circunferencia y en la circunferencia que dibujemos, dibujamos los vectores correspondientes. Partimos con el tiempo t igual 0. ¿Ya? Para el tiempo t igual 0, ¿sí? Yo sé, a mí me dicen que el ejercicio, ambos cuerpos o ambos ciclistas parten con unas aceleraciones de A sub A y A sub B respectivamente. ¿Sí? Me dicen que no parten con velocidad, ¿ya? Y como no parten con velocidad, en este caso no tengo que dibujar la velocidad porque no tienen. ¿Sí? Porque esté en instante igual 0. Y en este caso tampoco tengo aceleración centrípeta porque la aceleración centrípeta depende directamente de la velocidad. Es decir, si es que no hay velocidad tangencial, no hay velocidad centrípeta, perdón, aceleración centrípeta. Entonces aquí tenemos el dibujo. Vamos a tener ambos vectores de la aceleración. Pueden notar que le dibujé el vector azul acá abajo de la aceleración a sub A, lo dibujé un poquito más chiquitito porque la aceleración a sub B va a ser mayor que la aceleración a sub A. Y luego procedemos al instante T1. Este círculo de acá, esta circunferencia, va a ser cuando tenemos el instante T1. ¿Sí? Entonces podemos ver
en este caso de acá, que vamos a tener, para B vamos a tener su aceleración tangencial, que va a ser A sub B, y también vamos a tener una aceleración centrípeta que va a ir hacia el centro, que va a ser la aceleración centrípeta de B. Y a su vez también vamos a tener para el ciclista A, vamos a tener una aceleración que va a ser tangencial, que va a ser esta super arriba, y como ya en este momento adquirió velocidad, ¿sí? Vamos a tener una aceleración centrípeta hacia adentro también. ¿Sí? Porque en este caso ya para el tiempo de uno, que va a ser el tiempo del primer encuentro, que yo supuse que fuera así, pueden dibujarlo en cualquier otra parte, los cuerpos ya van a haber tenido y ya van a haber ganado velocidad. Por lo tanto, si es que tienen velocidad, van a tener aceleraciones centrípetas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos piden es calcular los tiempos de intersección o de encuentro T1 y T2. Nosotros sabemos que para calcular los tiempos, primero vamos a calcular T1. Para calcular los tiempos, siempre que me pidan tiempo y estemos hablando de cinemática, tengo que pensar al tiro en igualdad de ecuaciones de posición. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer para el primer encuentro es igualar la posición o la ecuación de posición del ciclista A, ¿sí? Que va a ser esta de acá, la igualo a la posición del ciclista B. Desarrollando y reemplazando, claramente vamos a tener que pi por r más la aceleración a sub a por t al cuadrado dividido en 2 tiene que ser igual a la aceleración a sub b dividido en 2 por el tiempo al cuadrado. Y simplemente despejando, lo que vamos a hacer es este término de acá, que es el que estamos encerrando, lo tiramos hacia la derecha, ¿ya? Y bueno, factorizamos por t y hacemos el despeje correspondiente, bastante simple. Y nos queda que el tiempo t1 va a ser igual a la raíz de 2πr dividido en a sub b menos a sub a. Si se dan cuenta, es un requisito prácticamente para este ejercicio que la aceleración de b sea mayor que la aceleración de a. ¿Sí? En caso de que no lo fueran, en caso de que la aceleración de A fuera igual o fuera mayor que la aceleración de B, lo que sucedería acá o es que si son iguales se nos indeterminaría, nos quedaría dividido por cero, o nos quedaría una raíz negativa, nos quedaría un número imaginario. Es decir, es necesario que la aceleración de B sea mayor que la de A, porque si no, en verdad, lo que sucedería es que como el ciclista A lleva una ventaja y si tuviera una aceleración igual o mayor, entonces el ciclista B no lo podría alcanzar nunca. Luego, bueno, ahora vamos a proceder a calcular cuál es el valor de T sub 2. El procedimiento es bastante parecido, pero hay una pequeña diferencia. Vamos a igualar posiciones, pero vamos a tener que poner una componente más, el cual es la siguiente. Vamos a establecer que la posición en función del tiempo del ciclista A más 2πr, que en este caso 2πr corresponde a una vuelta, tiene que ser igual a la posición en función del tiempo del ciclista B. ¿Por qué se usa esta ecuación de acá o esta igualdad de acá? Prácticamente lo que tenemos que considerar en este caso es que una vez que para calcular el segundo encuentro o el tiempo que transcurre para el segundo encuentro, tenemos que considerar como que el ciclista A, ¿sí? Que es el ciclista que es alcanzado o el ciclista que va más lento, ¿sí? Lleva una ventaja con respecto al ciclista B de una vuelta más, ¿sí? Es decir, prácticamente así estamos estableciendo que la intersección no sea la intersección 1, sino que sea la intersección 2. ¿Sí? Es decir, agarramos al ciclista que vaya más lento, que tenga menor aceleración, o al ciclista que es alcanzado, y hacemos que tenga una vuelta de ventaja más, ¿sí? Para que este de acá pueda alcanzarlo nuevamente. ¿Sí? De esta manera vamos a tener un tiempo T2 más largo y bueno, vamos a poder obtener el segundo encuentro al añadirle como lo repito nuevamente, al que es alcanzado, que es el ciclista A, le añadimos una vuelta más prácticamente en la posición inicial y ahí vamos a poder obtener cuál va a ser la posición T2 de encuentro. Bueno, aquí podemos ver que reemplazando las ecuaciones, reemplazando x sub a y reemplazando x sub b, nos queda una ecuación que va a ser 3πr más a sub a medios por t cuadrado igual a sub b medios por t cuadrado. Y bueno, tirando las aceleraciones hacia la derecha y el tiempo hacia la derecha, nos queda esta expresión de acá abajo. Sí, que lo único que nos queda ahora es despejar t.
Sí, que en este caso nos va a dar que el tiempo T2 va a ser igual a la raíz de 6πr dividido la resta de A sub B menos A sub A. ¿Sí? Y ahí tenemos listo cuál va a ser el tiempo T2 de encuentro. Y repito, ¿cómo lo hicimos? Asumimos que, bueno, no asumimos, la forma de hacerlo es que al ciclista que es alcanzado le damos una vuelta de ventaja con respecto al que lo va a alcanzar. ¿Sí? Y ahí está el ejercicio. Otra forma de verlo también es que el ciclista que va con una mayor velocidad, que es el ciclista B, y que va a alcanzar al otro, es prácticamente decirle que empieza con una vuelta menos. ¿Sí? Que en este caso empezaría con menos 2πr, que sería tirando este término hacia la derecha. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de los dos. A mí me gusta más dejarlo como está, es decir, pensar que el ciclista A, ¿sí?, lleva una vuelta de ventaja con respecto al ciclista B. Y ese fue el ejercicio número 2.